Buenos días una vez más, otro dominguito más, Carlos, y Dios nos da la dicha tan grande de nuevamente contar con el pastor José Rodríguez y nos sentimos honrados, nos sentimos privilegiados. Un De verdad. legendario. No, aparte de legendario, una sabiduría que viene de parte de Dios y que sabemos que Dios no nos lo ha traído por casualidad, Amén. sino es un enviado de parte de Dios para un mensaje diferente, como siempre lo digo, un mensaje que llega a tu corazón, que transforme tu entendimiento para dar testimonio de lo que Dios sigue haciendo en este tiempo, grandes milagros y grandes cosas que va a hacer con nosotros y a través de nosotros para más personas. Amén, amén. Pues bienvenido, pastor. Un placer tener aquí un legendario, ¿verdad? Un hombre humilde, un pastor usado por Dios. Me encanta ese. No voy a tener que aprender, pero espérate tantito, porque todavía no sabes el significado de Aú. A ver, pastor. Yo lo iba a decir, pastor, porque me sorprendió que tú piensas que es nomás Aú, pero no. Cada palabra tiene su significado y es un significado de poder. Bueno, para comenzar es A-H-U. Ok. No es A-U, es A-U. Con la H en medio porque es amor, honor y unidad. Para que veas. ¡Qué bonito! Y son 3 veces porque es un nuevo nivel de amor, nuevo nivel de honor y nuevo nivel de unidad. A ver, vamos a hacerlo. No me lo sabía. A ver, vamos a hacerlo a las 3. 1, 2, 3. ¡Aú! 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 Ya están listos para la montaña. Sí, qué bendición. Eso. De verdad, mira, fíjate, porque yo veía que lo gritaban y no me sabía. Y la otra vez, el domingo, pastor, pasado, estaba viendo en su playera el significado. Y dije yo, wow. En una de las insignias. No nomás gritan por gritar estos hombres, decía. Pero, están reclamando un nivel de amor. Amor, honor y unidad. Así es. Sí, es uno de los parches. De hecho, son parches que va adquiriendo. Son insignias que conforme va ganando uno por ejemplo, cuando vas a un nuevo track, a una pista nueva. El primero es el top que tú haces, pero luego puedes ir a servir a diferentes tops. Y siempre Dios te va a ministrar, siempre. Yo como legendario he llegado, le da mucha risa a mi esposa porque en uno de los tops que fui últimamente, llegué a la casa a las 3 de la mañana, pidiéndole perdón, llorando, mano. Y mi esposa se levanta a las 5 de la mañana a orar y yo llegué a las 3. Mi amor, ¿está despierta? Perdóneme, mi amor. Sí, lo perdono, ahorita hablamos. ¿Dónde está mi hija? Le digo, ¿dónde está mi hija? Necesito pedirle perdón a mi hija. Pues, ahí está. Ahí voy a pedirle perdón a mi hija a las 3 de la mañana. Wow. Porque cada ocasión Dios ministra de diferente manera nuestra vida cuando estamos en la montaña. Sí. Como es usual. Dios habla en la montaña. Fíjense que se necesita ver los niveles de transformación que un hombre sufre y los niveles de transformación que un hombre sufre en las manos de Dios es transformación para ser un vaso útil. Es transformación. Y viene a mi mente ahorita que estoy hablando de transformación, cuando dice, y cada golpe que recibimos no es para quebrarnos, es para darnos forma. Y eso viene aunado a lo que decía el pastor, que realmente ellos sufren un cambio significativo en cada servicio, en cada vez que suben, en cada vez que van a la montaña, en cada servicio, porque prestan un servicio social a la sociedad para hacer labor social y ayudar a más personas en lo físico, en lo material y en lo que se pueda, ¿verdad, pastor? Hay ahorita un parche nuevo. Yo adquirí uno cuando el huracán Ian. Es una insignia especial que se manda a hacer a quienes van a trabajar reconstruyendo casas, cortando árboles por 3-4 días. Y ahora con el nuevo lo sacaron muy bonito, un parche muy similar con el nombre de huracán Ian. El nuevo, no recuerdo. Pero ahorita están en la Florida, hay muchos legendarios trabajando en la Florida.
para recuperar esas áreas que fueron devastadas por los huracanes. Wow, qué tremendo. Pues si te interesa más lo de legendarios, puedes buscarlo ahí en internet, puedes buscarlo en la página y saber y enterarte un poquito más de lo que significa legendarios y lo que legendarios está haciendo en la organización y lo que legendarios hace en lo espiritual y en lo físico, ¿verdad, pastor? Amén. Así que ahí les encargamos, busquen legendarios y si a alguien le interesa el top de Colorado, en donde el pastor está al frente, si gustan más información para inscribirse para el nuevo reto del próximo año, es un reto mental, físico y espiritual, así que te conviene para sufrir una transformación. Ya di tú un comercial, pero ahí te lo debo. Pero es necesario, sí, es necesario saber que podemos ser transformados y renovados nuestro entendimiento y para servirle más y con más eficiencia a Dios. Y hoy, Carlos, ya me alargué en toda la plática, pero hoy tenemos de invitado al pastor bajo un tema de lo que viene siendo el apostolado en base a ser discípulos. Es necesario el apostolado para ser discípulos. Así es, y es un privilegio, pastor, tenerlo aquí, que el Señor lo ha traído. Nunca nos imaginamos que pues el Señor nos ha ido proveyendo, ¿verdad, Julio? Pastores con diferentes, con sus diferentes ministerios y dones que nos ha proveído para poder estar hablando de todos estos temas. Pues es un privilegio, pastor, que ande por aquí. Pues empecemos y veamos qué es lo que el Señor nos va a enseñar a través de su espíritu. Amén. ¿Leemos? ¿Sí? ¿Cuál quiere leer? Efesios 4:11, que dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Uh-huh. Entonces, de ahí partimos que es necesario el constituir, pastor, y pues hay una parte importante, como dice primero, ¿verdad? Y habla acerca de los apóstoles y lo toma en principio. Yo creo que es el nivel de importancia, no delegando la importancia a los demás, sino que es necesario un apostolado para que los demás ministerios funjan y sirvan en el área que cada uno corresponde. Amén. Amén. Hay una cita, déjeme la encuentro para compartírselas. Me parece que es Hechos 8:14. Ay, Dios mío. Tal vez puede decirnos de qué habla Hechos y luego aquí 8:14. lo buscamos también. Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Y el 15? Dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es bien impresionante, hermanos, porque si seguimos la cronología o el contexto en el que se relata estas palabras, dice que Felipe estaba evangelizando Samaria. O sea, estaba llevando el mensaje del evangelio de Jesucristo a los samaritanos. Y los samaritanos recibieron el mensaje con gusto, con alegría, ¿no? Pero faltaba algo. Y ese faltante, dice la Escritura, que los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. Otros apóstoles. Sí. Y cuando estos llegaron, oraron por ellos y vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo se complementa, más bien dicho, cómo se complementa la obra de Dios a través de la multiforme gracia? Felipe, evangelista, llevó el evangelio, pero luego hubo necesidad de que los apóstoles vinieran y confirmaran el evangelio por medio de una señal: el recibimiento del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Wow. Fíjate, yo nunca lo había visto de esa manera, pastor, pero ahorita que estaba mencionando eso, hubo una vez que puse un ejemplo, Carlos, y el ejemplo era de cómo soldar un tubo de cobre. Fíjate que es un proceso bien significativo a lo que estamos hablando, que uno llega a limpiar. Primero
el tubo se tiene que limpiar, o sea, tiene que haber una limpieza. Y tiene que haber lija, y tiene que haber lima, y tienes que darle con una lijita, y luego por dentro, y luego por fuera, a tal manera de que ese tubo tenga que entrar y embonar en el lugar donde corresponde. Pero antes de embonarlo, le tienes que poner una pastita. Y esa pasta no es así como para que entre, la función de la pasta no es para que entre, sino la función de la pasta corresponde a cuando tú le pongas la soldadura, esta corra y solde o sea con firmeza para esta unión, ¿verdad? Para que solde, para que fragüe, pues. Y luego, pero aunque tenga la pasta, aunque tenga la lija, aunque hayan lijado, aunque tenga pasta y aunque tenga la soldadura, ¿sabes qué hace falta? El fuego. Y esta área o este proceso, yo lo entiendo que ese viene siendo el apóstol. O sea, puedes tener todos los complementos y ya está hecho, ya, fíjate, ya lo formé, ya está unida esta pieza, pero ¿qué falta? El fuego que va a hacer que se derrita la soldadura y todo se fusione para que el trabajo quede culminado. No sé, pastor, a lo mejor yo me equivoque, pero de esa manera es como lo visualicé ahorita, que es necesario que el apóstol también tenga su papel y llegue a hacer que todo esto una. Todos los procesos se unen en uno solo por medio del fuego. Amén. Y ahorita mencionas tú esto y viene la escritura que dice segunda de Timoteo 1:6 me parece. Bueno, a ver si lo tiene por ahí. No quiero darles una cita que no sea, pero... Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Está hablando de quién? Timoteo. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que Timoteo era un discípulo de Pablo, del apóstol Pablo. Y a Tito, que era otro discípulo de Tito, en la carta a Tito, en capítulo 1, versículo 5, él le dice, por esta causa te dejé en Creta. Había un propósito. Para que corrigieses lo deficiente. Entonces, el apóstol tenía la capacidad, aunque a Timoteo le dicen, me parece que en la primera carta, acerca del don que recibiste por la imposición de las manos del presbiterio. Okay. Y en esta segunda parte dice, por la imposición de mis manos. Y alguien dice, la Biblia se contradice. Porque en una parte dice que por la imposición de manos del presbiterio y acá dice que por la imposición de las manos de Pablo. Bueno, pues Pablo era parte del presbiterio. Claro. Un presbiterio apostólico. Sí. Así como de pronto hay organizaciones que tienen un presbiterio profético. Es decir, una compañía de profetas que fungen como profetas dentro de una misma congregación y se puede hacer un culto profético y de acuerdo a lo que dice el Señor que se puede profetizar todos, pero háganlo en orden, dice. Uno a la vez. Y si el que está hablando y algo le ha revelado a otro, cae el primero, porque hay una revelación en el segundo. Creo que tú lo viviste el domingo, Julio. Sí. Creo que tú lo viviste el domingo. Estaba compartiendo la palabra y yo estuve a punto de dejar el púlpito porque yo dije, bueno, el Señor se sigue moviendo, el Espíritu se sigue moviendo, pero creo que yo ya no tengo más que decir. Entonces, en ese momento se acerca mi esposa y me habla al oído y les voy a decir lo que me dijo. Me dijo, deja que la alabanza suba el volumen de su música un momento porque viene una segunda ola. Wow. Pero no me quitó el micrófono para decirlo. Sí. Me lo dijo al oído. Porque mi esposa, por la bendición de Dios, tengo una esposa que entiende muy bien las cadenas de mando, el mover de Dios, todo esto. Cuando ella me lo dice, yo lo dije en el micrófono, yo quiero dejar este lugar, pero todavía hay algo más. Y me quedé callado y la alabanza subió y en ese momento se vino una segunda ola de la presencia de Dios bien gloriosa. Y eso es lo que nosotros debemos entender, debemos trabajar en conjunto. Así es. Los ministerios, los 5 ministerios tienen que aprender a trabajar en conjunto. El evangelista, yo los aprendí con los dedos de la mano. ¿Ah? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro.
Y algunos decimos de chiste, este es el maestro porque es el que es el que limpia. limpia el oído para que entre la palabra. Ajá. Este es el pastor, bueno, que sería en esta mano, ¿ah? Sí. Porque está casado con la iglesia, vive por la iglesia y para la iglesia. Este es el evangelista, porque es el de mayor alcance. Siempre está Sí, adelante de los demás. Este alcanza a todos. sí. En una predicación de él, una señal de él, puede ganarte un apóstol, un profeta. Sí. Este es el profeta porque es el de la dirección. ¿Por dónde me voy? Por allá. Eso no lo haga. Tenga cuidado con eso. Y el apóstol, no sé, pero cuando yo estuve participando en el ejército, era con el único dedo que yo puedo hacer 3, o podía, Lagartijas. hacía 3 push-ups, Ajá. solo con este dedo. Es el más fuerte. Sí. Y algo interesante, trata de que con tu mano, Agarrar. trata de confrontar al maestro, al profeta con el pastor. Trata de que se miren de frente. ¿Se miran de frente? No. ¿Cuál es el que sí los puede mirar a todos de frente? Órale. Ya. Cuando hablamos de un apostolado, tenemos que hablar de una persona que puede funcionar en la unción quíntuple. Y ahorita otra función, ¿no? del gordito, del apóstol, que viene siendo el que nos permite firmar papeles importantes, pastor. Cuando piden una huella, cuando piden una marca de tus huellas digitales, por lo regular es el apóstol el que... ¿Con qué desactivas tu teléfono? La importancia Sí. de este dedo para agarrar la botella y que tenga más estabilidad. El dedo gordo del pie es el que trae la mayor estabilidad Sí. al pie. Sí, sí, sí. O sea, y no quiero decir que sea mayor en importancia, porque todos los ministerios son importantes Fungen a y la vez. todos los dones son importantes, pero me llama mucho la atención el ministerio apostólico porque le dice a Tito, le dice, para esto te dejé en Creta. O sea, el apóstol aquí nos muestra una autoridad para establecer. Y para comisionar, ¿verdad, pastor? Comisionó a Tito para Así que es. enderezara las cosas en la iglesia. Es interesante que el mismo apóstol Pablo, no recuerdo la cita, pero él dice, yo como perito arquitecto, pues, puse el fundamento y cada quien mire cómo sobreedifica. Pero esa palabra a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque dice como perito arquitecto. Y entonces dije, ¿qué quiere decir perito? Y yo había escuchado ese término en la policía. ¿Ah? Los peritos. Es el que va a evaluar. Son los que investigan, evalúan y te dicen, no, este carro venía a 75 millas por hora y empezó a frenar aquí. Porque a 75 millas pisas el freno, la raya de la llanta hasta tal parte. Entonces, no es cierto que venía a 75. Tuvo que venido a más velocidad para el impacto que provocó o para el impacto que recibió. Y el apóstol dice, yo como perito arquitecto, o sea, era un investigador que se encargaba de asegurar de que las cosas iban a funcionar, iban a suceder. El apóstol Pablo fungió, y lo vemos fungir en la unción profética. Cuando le dice a aquel hombre, vas a estar ciego y no vas a volver a ver porque estás trastornando los caminos rectos del Señor. Y con esa autoridad para declararle ceguera, y dice la escritura, y al hombre lo tuvieron que sacar del brazo porque iba por las paredes buscando la salida. Lo vemos sacando un espíritu, con el discernimiento, sacando el espíritu de adivinación de una muchacha que gritaba cosas buenas, Sí, hermano. bien, eso Sí. es el Oiga. nombre de Dios. Perdón por lo que voy a decir, pero Les venía haciendo publicidad gratis. oye, esto está heavy, Sí. porque ahorita que
vamos a decir, no, esto no es la realidad, mis amados, esto es una ficción. Yo me siento apóstol. Y que vaya por ahí Julio diciendo, escuchen a este hombre de Dios. Escuchen a José porque trae palabra apostólica aquí a todo amarillo. Me paro el cuello. Pero el verdadero apóstol volteó y se da cuenta que es un espíritu de adivinación y que él no necesita la publicidad de nadie. Entonces le dice al espíritu, cállate y sal de ella. Y quedó libre. Quedó libre. Santo. A lo que voy es que él, lejos de los apóstoles verdaderos, está el autopromocionarse. Wow, qué interesante. O sea, qué interesante, ¿verdad? Saber que, un verdadero apóstol trae humildad. No buscan la promoción. No debe buscar la promoción. Porque un apóstol no es más que un enviado. Así lo dice el griego, ¿ah? Sí. Es un enviado. Sí. Con todos los señales, los milagros que Dios pueda hacer a través de esa persona para manifestar su reino, no deja de ser un enviado. Porque recuerden que todos somos vasos de barro. Exacto. Y el verdadero apóstol se promociona por sus frutos. Exacto. Ese es un punto muy interesante. Hay gente hoy en día que es necesario que haya esto de resurgir el ministerio apostólico, como fue hace 10, 15 años la reforma profética. Es necesaria una reforma apostólica que ya comenzó también, debo decirlo. Hace años ya comenzó la reforma apostólica porque hay muchos apóstoles hoy en día. Ahora, yo quiero ser claro con esto. Son apóstoles, pero hubo apóstoles de Jesucristo, comisionados por Jesucristo. Y hoy en día, con este resurgir del ministerio apostólico, sí creo que de pronto se ha caído en el extremo. Y los extremos nunca son buenos. No, el ministerio apostólico no es, y que hoy los apóstoles no. Y por el otro lado tenemos de que demás millares de hombres que levantan la mano. Yo soy el apóstol X, yo soy el apóstol Y. Autopromocionando. Sí, con pocos recursos, con pocas señales de un apostolado. Hablábamos acerca que un apóstol tenía que tener una validez, ¿no? Como, ok, no me proclamo, pero tengo algo que me revalida, algo que me respalda. Y hablábamos de eso antes de grabar, ¿verdad? Que tiene que haber un aval. O sea, tiene el aval que sigue al apóstol, pues son sus hechos. O sea, los frutos. Los frutos, como decíamos. O sea, los frutos que van hablando. Tiene que ser avalado. Donde dice no necesita promoción porque los frutos hablan por sí mismos. Y ahora hay unas palabras del mismo apóstol Pablo que a mí me fascina ese hombre. Le dice a los corintios, si para otros yo no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Porque esta iglesia se fundó bajo mi apostolado. Ustedes son el fruto, dice. Ustedes son mi carta de que soy apóstol. Y él dice, una de las características que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos del ministerio apostólico es la capacidad de fundar una congregación, una iglesia. No tomar de alguien más, no, que tenga la capacidad de fundarla. Porque yo me puedo autonombrar apóstol porque agarro al pastor Carlos, y de pronto el pastor Carlos me dice, ¿me da cobertura? Ah, sí. Y luego viene el pastor Julio, y luego el pastor, ¿cómo se llama este joven? Jesús. Y quieren estar bajo mi cobertura, y yo digo, ya soy apóstol porque tengo 3 pastores bajo mi cobertura, pero yo no he fundado ni una sola iglesia. No sé lo que es levantar una iglesia de cero. No sé lo que es hacerla de pastor, evangelista, profeta y maestro.
y limpiar los baños y barrer y trapear y empezar. No sé nada de eso y ya digo que soy apóstol. Porque ciertamente, pastor, cuando un pastor no empieza de cero, lo principal de un pastor es predicar con el ejemplo en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces, el fundar una iglesia desde el principio es desde barrer, servir, lavar las losas, alinear las sillas, preparar el sonido, hacer multiusos, o sea, y lo que se ocupe. Y ahora en este tiempo, ¿verdad? Cuando un siervo de Dios, ¿no? Que ya nada más quiere ser por el título, no por siervo. La función. Wow. O sea, el apóstol, más que título, es función. Qué importante. Es una función. Y el apóstol, la mayor responsabilidad o la mayor funcionabilidad de un apóstol es la paternidad. Porque un pastor cuida a la oveja, la protege, pero un apóstol lo va a tratar como hijo, que lo va a ver crecer y lo va a empujar a que salga del nido, como el águila. Lo va a establecer como Pablo a Tito, como a Timoteo. Les voy a enviar a Timoteo porque no tengo a otro del mismo ánimo. Él va a ir y les va a hacer saber mis cosas y a mí me va a hacer saber las cosas de ustedes. O sea, este es mi hijo a que yo le digo, ve y revísame aquella iglesia. Y dice él, mi hijo. Y si ustedes ven, hay otro personaje al que le dice mi hijo. Al que engendré en mis prisiones, dice. O sea, la característica de apóstol es una identidad, una comisión, un trabajo de la paternidad, más que título. Pastor, pero yo ahorita, Carlos, no hay ni qué decir, ¿verdad? Pero ahorita me llega mucha información y o sea, realmente el apóstol es aquel que cargó en el vientre, o sea, que estuvo batallando, que con dolor parió, o sea, engendró y parió esa iglesia y todavía, o sea, nadie más va a conocer el dolor, nadie más va a conocer la necesidad, nadie más se va a importar más, nadie más se va a preocupar más por la estabilidad de esa iglesia, sino quien la tuvo en el vientre, quien la engendró, quien la parió, quien la alimentó, quien la creó y quien ahora está dando su vida para cumplir uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha enviado. Sí, es que solamente es como un hijo, o sea, realmente ahí viene esa comparación de padre e hijo. Y tú sabes lo que te ha costado educar ese hijo, tú sabes lo que te ha tocado mantenerlo, tú sabes lo que te ha tocado desvelarte en sus enfermedades, tú sabes lo que te ha tocado defenderlo en oración, lo que te ha tocado dedicárselo al Señor y como hablábamos en otros podcasts, ¿verdad? Hasta cambiar pañales, ¿verdad? Eso es lo que batallas con un hijo, por eso defiendes y cuidas lo que tanto te costó. Wow. Amén. Ahora, hay algo interesante que mencionabas, Julio, acerca de qué es lo que respalda, qué es lo que avala a un hombre o una mujer, aunque no me gustaría meterme en esa bronca, pero ¿qué es lo que avala a una persona para poder decir que realmente es un apóstol? No es solamente el tener el conocimiento de cómo se funda una iglesia de cero, comenzar una iglesia de cero, sino, ¿hiciste iglesia o hiciste culto? Santo Dios. Yo lo mencioné en alguna ocasión. Hacer culto es sencillo. Sí. Consigues a alguien que toque la guitarra y que cante. Y a ti, si te gusta predicar y sabes poquito de la Biblia, y haces un culto. Es sencillo, 2 personas y ya. Hacer iglesia es lo que te va a avalar. Perdón, tu estructura. Tienes sistema de discipulado, tienes sistema de evangelismo, tienes sistema de coinonía, tienes métodos de alcance, o sea, todo eso son lo que respalda a un hombre que diga ser apóstol.
Una ocasión una persona me comentó, dijo, pues vino un hermano y me ofreció ser mi cobertura. Dice, y le enseñé un material que usted me había compartido de los discipulados. Y me dijo, oiga, eso está muy bueno, me los manda. Dijo él. Ahí yo dije, entonces, ¿qué tipo de cobertura me va a ofrecer? Si me está pidiendo a mí el material que alguien más me dio para discipular, quiere decir que él no tiene material para discipular. ¿Qué clase de apóstol es? Santo Dios. ¿Qué clase de cobertura voy a tener? Porque digamos que un apóstol ofrece cobertura a una iglesia. ¿Qué tipo de cobertura le está ofreciendo? ¿El que voy a orar por el pastor y voy a orar por la congregación de vez en cuando? Yo creo que cobertura es más que eso. Claro. Y como decías ahorita, hermano, el tener la responsabilidad, el tomar, no que te carguen la responsabilidad, el tomar la responsabilidad, porque responsabilidad significa habilidad para responder. Sí. Es mi habilidad para responder. Entonces yo tomo la responsabilidad de ser un padre espiritual de X iglesia. La Biblia dice, no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Wow. Y uno que no es apóstol, o que al menos no en el orden que debe ser, va a venir a una iglesia y le va a decir, te ofrezco mi cobertura, mándame los diezmos. Pero el que es apóstol le va a decir, tú quieres mi cobertura, híjole, ok, está bien, ¿qué necesitas? Tengo una escuela de discipulado, tengo una escuela de liderazgo, tengo una escuela de esto, tengo una escuela del otro, tengo un contacto que es evangelista, necesitas hacer una campaña, yo te lo mando, yo te lo envío. Sí. Wow, qué importante, ¿verdad? Y cómo muchas veces nos hemos vuelto envuelto en errores de creer que es por nombre. Porque perdón que lo diga, pero muchas veces creemos, no, pues tiene el título, ¿verdad? El título. Perdón que ponga este ejemplo con México, que dice, él está titulado de ingeniero. Cuando el título fuiste y te lo compraste a Tepito y salió igual. Santo. A eso es a lo que voy. O sea, es el conocimiento y la ejecutación de lo que tu profesión es. Es el conocimiento y la ejecutación de lo que el título dice. Entonces, hay títulos que quedan grandes, hay títulos que no pertenecen y hay que reubicar cualquier título, ¿verdad?, que se nos presente y, como decimos, buscar el aval. ¿Y cuál es el aval? Su palabra. O sea, su palabra me hace saber y conocer quién está cumpliendo con los requisitos y quién está fungiendo en el papel que le corresponde y saber que es necesario un apóstol para formar discípulos. O sea, necesitamos del apostolado para la formación de un discípulo. ¿Por qué? Porque todo en conjunto va a llevarnos al conocimiento. Amén. Y mira, en eso de la formación, qué interesante, algo que noté en la Escritura. Cuando Pablo y Bernabé emprendieron su primer viaje misionero, iba con ellos un jovencito, Juan Marcos, sí, que a medio camino se regresó. Uh-huh. Y en el segundo viaje, Pablo ya no lo quiso llevar, porque se les regresó a medio camino. Uh-huh. Y lo tomó Pedro. Pero más adelante, Pablo les dice, mándame a Juan Marcos, porque me es útil. ¿Por qué? Porque Juan Marcos se pegó a Pedro y creció y aprendió del apóstol Pedro y se convirtió en un creyente eficaz. Útil. Perdón, y útil. De tal manera que el mismo Pablo le reconoce que ahora es útil. Uh-huh. Al principio, cuando tienen esa, cuando Pedro, cuando Pablo no lo quiere, es cuando se enoja con este otro y
tiene esa pelea, ¿verdad? Que muy conocida, muy popular. Es que hay que entender que siempre va a haber diferencias. Diferencias como las hubo con Abraham y Lot. Sí. O sea, ya no podemos estar juntos. Hemos crecido tanto. Tus ganados y los míos son tantos que este lugar ya no nos es suficiente. Y Abraham le dice a Lot, escoge tú, ¿para dónde quieres irte? Y yo me voy a ir en sentido contrario, para que no se peleen nuestros pastores y nuestros ganados. Y fíjate que con Pablo y Bernabé se da esa separación, pero entonces Pablo toma a Silas y luego toma un Timoteo. ¿Qué está haciendo? Formando nuevos ministros. Y Bernabé se va por otro lado y también empieza a formar más ministros. Y de eso, pues realmente de eso se trata. Y antes de avanzar un poquito más en esto, como Marcos había estado bajo el discipulado, o sea, bajo un discipulado que lo hizo crecer y lo hizo formarse, porque tal vez en un principio estaba en otro nivel que no le correspondía, pero se bajó al nivel que le correspondía para crecer en sabiduría, en conocimiento y después realizar y ser útil para lo que realmente pues estaba siendo preparado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos a lo mejor un llamado, tenemos una visión de parte de Dios, pero es necesario pasar por diferentes procesos, los cuales nos van moldeando a tal manera de llegar a una estatura donde vamos a ser útiles. Y ahí viene cuando después, o sea, se nos promete o hay una recompensa que tus frutos, o sea, que el fruto del pastoreado, como lo decíamos, cuando se separan y que ya había demasiado rebaño y que es expansión, o sea, esto es expansión y es expansión del evangelio y es necesario hacer expandido el evangelio por medio del discipulado y es necesario todo lo que estamos viendo para saber que cada ministerio funge un papel importante en cada nivel de cada persona. Yo creo que es imprescindible, Julio, entender que no es posición, es función. Es función. Es función. Va el evangelista y alcanza a una persona y lo acerca a la iglesia. El pastor lo cuida, el maestro lo enseña, el profeta lo dirige y el apóstol lo confirma. Wow. Sí. Hacen un equipo y es a veces donde hay más problemas, ¿verdad? Es que me cae mal Julio. Y ya se desbarató el equipo porque no tenemos la humildad de poder tener esa acoplanza, de poder hacer ese equipo bajo la unción del Espíritu Santo y poder caminar en un mismo sentir. Y ahora aquí viene, o sea, aquí juega un papel importante y no lo quisiera ni mencionar, ¿verdad? Pero como el enemigo está tan interesado que nosotros no conozcamos de la función de cada uno para que al rato haya un rebrujo y al final de cuentas no se formen discípulos, no se forme nada y una iglesia obsoleta. ¿Por qué? Porque nunca formó un discípulo, nunca formó un líder, nunca formó quien siguiera, nunca formó y no hay más formación de apóstoles como ahorita lo estaba mencionando, pastor, que ya no hay más apóstoles entonces y luego y de aquí entonces se terminó el corrido o hasta aquí llegamos o qué es lo que nos espera. Entonces vemos que en este tiempo es necesario que haya un apostolado, que haya profetas, que haya maestros, que haya evangelistas y que haya pastores. ¿Por qué? Porque todos fungen el papel importante el cual nos fue encomendado aquí en la tierra. Sí. Es clave la escritura que leíamos al principio, ¿verdad? Así es. Y él mismo constituyó. Él los constituyó, sí. Y me gusta mucho hacer énfasis en lo siguiente. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hasta dónde? A la unidad. Hasta la unidad. ¿Y qué más dice? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, a todos
con mucho respeto a todos los que dicen que ni los profetas ni los apóstoles son para este tiempo, mi pregunta es, ¿y cuándo llegamos a la estatura de Cristo para no necesitarlos? Imagínese. ¿Y cuándo fuimos perfectos? ¿Cuándo conocimos la voluntad de Dios? ¿Ya somos perfectos? No, estamos siendo moldeados día. ¿La iglesia ya es perfecta? No. Entonces la iglesia necesita los 5 ministerios hasta que Cristo regrese. Así es. Y lo confirma el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque ese es el problema. Nos seguimos comportando como niños y por eso no tenemos la madurez de hacer un equipo. Wow. Es clave el respeto al otro como un legítimo otro. Julio, llamado a ser profeta, yo tengo que, vamos a decir, yo soy el pastor, Julio es profeta. Yo tengo que saber que a la hora que me subo ahí, y si la unción desciende, y yo sé que hay profeta en casa, como pastor tengo que decirle, oye, profetiza. Si yo soy entendido en los tiempos y las cadenas de mando, si yo soy entendido en el ámbito espiritual, digo, que profetice el profeta. Sí, totalmente. Pero respeto el don que él tiene, porque conozco los dones que él tiene. Si yo conozco los dones que el pastor tiene, que el evangelista tiene, que el maestro tiene, que el apóstol tiene, lo respeto, no lo envidio, lo respeto. Y yo tengo mis propios dones. Y yo funjo en función de mis propios dones. No quiero en los tuyos. Sí, eso es tener esa humildad y ese respeto por los demás al equipo de los 5 y poder decir, hoy el Señor no quiere que yo hable. Hay veces que el Señor te va a decir, o sea, hoy no te voy a usar, descansa. Y a lo mejor te puedes decir, si en verdad pues tienes la humildad de reconocerlo, hasta le puedes decir, Señor, gracias, sí, Señor, necesitaba descansar mi garganta, necesitaba relajarme, necesitaba un descanso, un relax. Dios tiene el control y Dios sabe lo que hace y si nosotros obedecemos, ¿verdad?, la guianza del Espíritu Santo, al final vemos que fue provechoso para el equipo y sobre todo para las ovejas. La mayor parte del tiempo, cuando se habla de los apóstoles, vemos su deseo de aportar. Pablo lo dijo. No, ¿cómo les dije ahorita la cita? No atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El corazón del apóstol es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? El verdadero apóstol. El apóstol por posición, ¿me puede traer una taza de café? ¿Me puede traer un vaso de agua? ¿Me manda sus diezmos? Háganme, tráiganme, díganme, porque yo soy el apóstol. ¿Qué dice la Escritura? El que quiera ser el más grande, sea el más pequeño y sirva a todos. Y yo creo que ese es el mayor de los frutos que tú puedes ver cuando alguien está engrandecido o alguien que realmente no está cuidando bien su llamado. Que viene entrando a la iglesia y ve una basurita y no es capaz de agacharse porque, no, yo soy el pastor, yo no me voy a agachar a juntar la basurita. No, yo no soy el pastor, yo soy el pastor, ¿yo por qué voy a sacar la basura que está ahí en la entrada de la puerta? No, yo soy el pastor, ¿yo por qué tengo que lavar baños? Falta de humildad, falta de servicio, de entender a lo que fuimos llamados, que cualquiera de esos 5 ministerios están para servir. No importa cuál de los 5 sea, los 5 tenemos que tener humildad y servir en lo que se necesite. Y servirnos los unos a los otros. Exactamente, donde se necesite. ¿Cuántas veces que toca cuidar niños? No, pues es que no es los niños, pero ¿sí me entiendes? O sea, hoy, sí, pues ciertamente a lo mejor a mí me toca ser el maestro y hoy no vino el que le tocaba la limpieza, pues le damos, gloria a Dios. O sea, allí ese es uno de los primeros frutos que tú vas a ver y tú vas a decir, este está queriendo agradar a Dios. El siervo humilde.
El siervo humilde, el que sirve. Imagínate el que llegan corriendo al piano y no quieren servir, llegan corriendo a la batería, no quieren servir, llegan corriendo a agarrar el micrófono y lo vemos, ¿verdad? Con los que... Y cuando se termina, del piano para afuera. De igual manera. Al carro. Sí, yo he escuchado a muchos pastores decir, o sea, tú nomás velos a qué horas llegan y velos a qué horas se van. Allí tú vas a ver los que verdaderamente sirven con humildad. Pastor, pues Wow. no cabe duda, ¿verdad? Que el mejor líder, el más grande líder, nuestra imagen a seguir, Jesús, fungió en todos los ministerios y en ninguno, Eso es lo importante. se jactó, en ninguno se sirvió de la gente, sino vino a servir y a servir con humildad. El mayor apóstol se remangó, y lavó los pies de sus seguidores, de sus siervos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Va? ¿En qué nos podremos igualar al maestro? En la humildad. O sea, y es el punto clave que nosotros reconoceremos el llamado de cada persona en su servicio y en su humildad. Y dijiste un punto bien importante, Julio. Sí. Ahorita lo platicábamos con Pastor Jesse y decir, tener la humildad de humillarnos y lavarte los pies. O sea, qué gran mensaje de humillación, de humillarse a uno mismo y decir y mandar ese mensaje, estoy para servirte. Y que el Señor nos ayude a que no andemos con esas cosas de títulos, que no andemos con esas cosas de que nos sacan del camino, sino que nos mantengan humildes y que siempre mantengamos esa firmeza de decir, estamos para servir. Como decía el pastor, en lo que se ocupe. Santo Dios. Así que se reconoce a un apóstol en base a la función, no en base al título. Exactamente. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? Qué increíble mensaje nos acaba de dejar, qué grande legado. Qué gran delegado de este mensaje, de esta información en base para aquellas personas que están creyendo, ¿verdad? Que el ser alguien en una iglesia se requiere un título y vemos que totalmente no se requiere un título. El título que avala a un profeta, a un maestro, a un discípulo va a ser el fruto de lo que da. O sea, el fruto de lo que demuestra la humildad, el servicio, y eso es el título que nosotros necesitamos. Ese es el mayor título que nosotros necesitamos, que seamos conocidos por la humildad, que aquellas personas que están viendo y hay una jactancia en tu vida, hay una jactancia de haber logrado cosas, que recapacites, ¿sí? Que recapitules y seamos humildes para reconocer que es necesario todos los ministerios para ser discípulos y ser discípulos de calidad. Ahorita me hiciste que me acordara de Saúl y David. Mientras Saúl con una corona, donde ya la presencia de Dios no lo seguía, y un David sin corona, que tenía toda la presencia, toda la unción de Dios, que iba encaminado a ser un gran rey para el pueblo de Israel, la niña de sus ojos. Ahora es importante también mencionarle a nuestro auditorio lo siguiente. El hecho de que usted haya tenido una mala experiencia con un apóstol no quiere decir que todos son falsos apóstoles. Yeah. Simplemente nos damos cuenta de lo que un día el maestro nos dijo. Vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Así como hubo en la antigüedad falsos profetas, dijo, así también lo dice a través de Judas, el Señor, lo dice a través de Juan. Debemos tener mucho cuidado, pero el enemigo, eso sí yo estoy seguro, el enemigo trata de desacreditar lo que Cristo ya acreditó. Porque Cristo constituyó, dice la palabra, Él los constituyó para la obra del ministerio. Sí. Wow. Entonces, el enemigo levanta falsos con tal de desacreditar a los verdaderos, para que los verdaderos no tengan la voz que tienen que tener dentro de nuestras congregaciones. Nos desanima en su función, los hace que duden de su llamado. Wow. ¿Qué punto tan importante ese que menciona Pastor, que
le den una oportunidad, ¿verdad? Un nuevo ministerio donde haya ahí esas 5 funciones y puedan creer y puedan llegar a ser partícipes de una iglesia que posiblemente dejando un legado se puedan convertir en alguno de estos 5 ministerios y el Señor les hace ese bonito llamado. Amén. Pues en base a este mensaje queremos invitarte, ¿verdad?, a que analices estos puntos que son muy importantes, que busques la iglesia verdadera que realmente está basada en la Escritura, que realmente está basada en la Biblia, y predicar con el testimonio de cada uno es muy, muy importante. Así que si tú sientes que el lugar donde estás no es el correcto, pídele la alianza a Dios y sobre todo encuentra el camino, porque dice su palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay acceso al Padre si no es por medio de Jesús. Así que te invitamos a que hagas eso y que esto haya sido de bendición. Queremos despedir con una oración de aquí del pastor invitado, y que nos ayude a orar por aquellas personas que están buscando un lugar, de aquellas personas que deben de llegar a un lugar indicado y saber toda esta información y cómo definir lo real a la imitación, lo real a lo falso. Amén. No sé si quieres agregar algo antes de pues agradecer al pastor, ¿verdad? Y también, como dice Julio, que nos guíe en la oración para todos aquellos que están en esa lucha de tener esas 5 grandes ayudas que complementan una gran iglesia, ¿verdad? Amén. Y que Dios nos ayude también en encontrar esas ayudas, y que podamos servir al pueblo de Dios, que sabemos que Cristo está pronto. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque tú tienes planes, propósitos para tu iglesia. Y has delegado ministerios en base a función, Señor, no en base a títulos. Que seamos siempre humildes, Señor, y con la capacidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Conocemos gente, Señor, y hemos oído gente que tal vez no cree en los ministerios apostólicos, Señor, y en los proféticos por causa del abuso que ha habido, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos usurpado posiciones que no nos corresponden, Señor, y hemos hecho que tu nombre sea blasfemado, Señor, por los inconversos. Te pedimos ahora, Señor, que levantes ministerios proféticos, apostólicos, de enseñanza, pastores y evangelistas genuinos, Señor, para nuestras generaciones, Señor. Que podamos dejar un legado que levante los 5 ministerios para fortalecer el brazo poderoso y tu mano poderosa, a fin de que los milagros, señales y prodigios, Señor, sean hechos en forma adecuada, Padre. Rogamos por aquellas personas que están buscando una iglesia y un crecimiento, Señor, y que tienen un llamado, Señor, a un ministerio apostólico o profético, Señor, que tú los dirijas, Señor, a una congregación donde puedan ser estimulados sus dones y las buenas obras. Padre, muchas gracias por la vida de mis hermanos, gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra, Señor, que bendice, Señor, a esas personas que van a escuchar o que están escuchando, Señor, este podcast. Bendícelas a través de un toque de tu espíritu, Señor, ahí donde ellos estén, para reflexionar, Señor, en tu palabra, y danos la capacidad y la sabiduría para poder discernir a los verdaderos de los infieles, Padre. Muchas gracias por todo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.